Muy buenos días, estimado profesor Albio Márquez, distinguidos profesores de la fase, viejos amigos, compañeros de clase. Vamos a dar inicio a una ponencia, a un trabajo hecho, a la exposición de un trabajo hecho sobre el tema de la pobreza. Quizá cuando vemos el título de modelo para erradicar la pobreza, estamos pensando en un conjunto de relaciones funcionales, de ecuaciones, etc. Eso no es lo que vamos a presentar hoy. Vamos a presentar un modelo desde la perspectiva más teórica y fundamentalmente desde lo que pudieran ser las bases fundamentales, las bases conceptuales de ese modelo. Evidentemente, hablar de la pobreza implica conocerla, implica de alguna manera conceptualizarla. La pobreza es básicamente la consecuencia del carácter del modelo político que impera en la sociedad y también del tipo de relaciones que los países logran desarrollar con el resto del mundo. La discusión sobre la historia de la pobreza, sus enfoques, concepciones y métodos de estimarla han sido motivo de diversos y de intensos debates que ocasionalmente abordan el tema desde visiones unilaterales, pero pretendiendo siempre tener visiones o conceptos únicos, que es una situación que está presente en la ciencia económica. Siempre lo que se pretende es tener conceptos únicos que definan todo y de alguna forma va negando las percepciones múltiples que sobre cualquier tema pudieran existir. Estudiar la pobreza, y particularmente estudiar la pobreza en Venezuela, implica conocer las distintas concepciones que abordan este tema, así como sus formas de determinación y de medición. Implica conocer la manera cómo se manifiesta en la política social. En este contexto resulta clave estudiar la relación que debe existir entre la pobreza y las políticas públicas que pretendan su erradicación, y para construir también un modelo que le dé sostenibilidad a tal erradicación. Comentaba que uno de los problemas en la ciencia económica es negar siempre la diversidad de concepciones sobre algunos temas, pero a veces es necesario ponernos de acuerdo sobre algunos conceptos. Para definir la pobreza, aquí acudimos al concepto más sencillo que nos pareció, pero que pudiera ser generador de consenso en relación a cómo interpretarla, y apelamos al diccionario de la Real Academia Española. Podemos definir entonces la pobreza como aquella situación de falta, de escasez o también escaso haber de gente pobre, entendido el haber como activo en posesión de la gente. Básicamente aquí lo que estamos diciendo, se considera pobre aquel que tiene escasez para cubrir unos niveles o estándares básicos de vida. ¿Cuándo surge la pobreza? La pobreza surge exactamente cuando la sociedad comienza a tener escaseces. Es el momento en que, con el desarrollo histórico concreto de las sociedades, arriba la producción excedentaria. Aparece así la riqueza, y con la riqueza aparece la desigualdad, y con la desigualdad aparece la pobreza. Es decir, allí está la génesis de esto que estamos hablando, de ese escaso haber de activos en la gente. El desarrollo de la humanidad, pudiéramos asumirlo de acuerdo a esta clasificación que estamos viendo en este momento, a pesar de que puedan haber otra vez diferencias con respecto a ello, y que esa diferencia está, digamos, sostenida sobre el hecho de que existen regiones del mundo que tienen desarrollos particulares e en consecuencia debería haber una periodización distinta. Sin embargo, volvemos a señalar, digamos, que este criterio de periodización lo que busca es tener un consenso sobre el tema del desarrollo de la humanidad. Entonces ahí planteábamos tres estadios de desarrollo que tienen que ver con salvajismo, con barbarie, salvajismo y civilización. En el salvajismo, la cooperación simple de los hombres primitivos aparecía como una nueva fuerza productiva, la cooperación.
El trabajo del hombre no creaba excedentes, porque el trabajo estaba dirigido en términos cooperativos a sostener la vida en sociedad. El trabajo del hombre no creaba excedentes por encima del nivel vital necesario. La distribución de los productos era igualitaria. En consecuencia, no se daban ni la desigualdad de bienes, ni las clases, ni la explotación del hombre por el hombre. Este es un concepto del Diccionario de Economía Política. Entre el salvajismo y la barbarie, el paso que se da de salvajismo a barbarie está determinado por un hecho clave que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de la fuerza productiva apalancado por el desarrollo de la alfarería. Luego en la barbarie surge el modo de producción esclavista. Ese es el momento en que nace la pobreza. Ojo, decimos este es el momento en que nace la pobreza, vista como la situación en que determinados estratos o clases sociales o clanes presentan falta, escasez y acceso desigual a la riqueza que se genera en la sociedad. De la barbarie a la civilización va a haber algunas actividades económicas, tales como la fundición de hierro, y otras no económicas, que es la aparición de la escritura alfabética, que determinan exactamente ese tránsito entre barbarie y civilización. Y luego en la civilización, además del crecimiento de las fuerzas productivas y los avances tecnológicos, aparece un evento que desde el punto de vista geopolítico impulsa de manera, digamos, exponencial, acelerada, el desarrollo de la humanidad, y tiene que ver con las conquistas que se da exactamente entre los siglos XIII y XVI de esta era. La propiedad, resultado de la apropiación de los excedentes primero, del desarrollo de las fuerzas productivas luego, y del resultado de las conquistas, se acrecentó y diversificó de manera que se tradujo en la palanca que motorizó la vida en sociedad. Es en esta etapa de la civilización en que aparecen dos modos de producción bien claros. Insisto otra vez en la simpleza de esta periodización. Tiene que ver con el feudalismo y el capitalismo. Y lo que va a permitir nuevamente el tránsito entre un modo de producción y otro tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Entonces, en las tres etapas de desarrollo de la humanidad, es el desarrollo de las fuerzas productivas lo que va a permitir el tránsito de un modo de producción a otro. Quizás nos interese más destacar que en el capitalismo, la clase social que, digamos, representa o encarna esa situación de escasez tiene que ver con los pobres, los proletarios, los campesinos, los artesanos, arruinados, etc. La pobreza tiene múltiples dimensiones, ¿sí? Y tiene su origen en la apropiación de la riqueza, como ya vimos hace poco, y en los mecanismos de distribución. Es un problema, como ya vimos también, de origen económico, pero también es un problema que está vinculado a lo antropológico y a lo sociológico. Es un problema de políticas educativas y no solo de la escolarización y de la capacitación de la gente o de las personas de manera individual. Es más un problema del desarrollo de capacidades individuales de las personas. Entonces, no hablamos aquí solo de la educación en términos formales. No es la pobreza un asunto exclusivamente microeconómico que se refiere a variables como ingresos de las personas o preferencias particulares, sino también es un problema de carácter macroeconómico como ingreso nacional, mecanismo de distribución de la riqueza, producción agregada, productividad, entre otras. La pobreza también es un problema sanitario y de hábitat, así como es un problema político. En síntesis, la pobreza es un problema con múltiples dimensiones. Y entender la multidimensionalidad de la pobreza nos va a llevar luego a entender también la multidimensionalidad de las soluciones. La erradicación de la pobreza implica un reto de desempeño de políticas públicas eficientes, sobre todo un reto en la comprensión de su carácter multidimensional, donde las variables económicas no dejan de ser unas variables más que deben interrelacionarse con otras de carácter social, ambiental
de infraestructura educativa, laborales, sanitarias. Decimos que la percepción social, es decir, decimos que la pobreza surge cuando aparece, cuando a partir del excedente aparece la apropiación y aparece, digamos, gente con escaseces. Pero la percepción del problema como problema surge mucho después. Y la percepción del problema como problema emerge a fines del siglo XVIII como condición diferenciada respecto de la masa de sus portadores. La condición de pobreza aparecía como equivalente a la de dispuesto al trabajo. A partir de ello pasaba de ser interpretada como un requisito para el desarrollo de la riqueza, pues si era necesaria para el trabajo, teoría ricardiana mediante, también lo era para la creación de valor. La pobreza como problema es percibido exactamente digamos, con las primeras etapas del nacimiento del capitalismo. Y ocurre en la Inglaterra de entonces, que era el país más industrializado del momento, y ocurre, digamos, como problema que se percibe y que tiene múltiples soluciones y que se va atacando de manera muy particular a partir de un conjunto de leyes conocidas como las leyes de Pobre, que tuvieron su vigencia hasta la primera mitad del siglo pasado. Sin embargo, la pobreza se convirtió en un auténtico problema económico y social con la depauperación de la población. Lo que acabamos de señalar con relación a los primeros desarrollos del capitalismo trajo como consecuencia exactamente una movilización, en algunos casos controlada, de las poblaciones rurales a centros urbanos en condiciones de depauperación bien marcada, bien sostenida, que definitivamente lo que hacían era consolidar la existencia de una masa cada vez más pobre. Bien, veamos el pensamiento económico acerca de la pobreza. Es decir, cómo desde la economía se va entendiendo la pobreza, y aquí la primera visión que vamos a señalar evidentemente es la visión de la economía clásica. La pobreza fue explicada desde diferentes perspectivas, temas específicos como la desigualdad o la inequidad, la división del trabajo, los salarios, el proceso de acumulación del capital, el crecimiento económico, el crecimiento de la población, el papel de los gobiernos y principios morales vinculados a la utilidad y la autoridad. El pensamiento económico desde la economía clásica, aquí simplemente señalamos algunos aspectos muy puntuales que tienen que ver con los pensadores padres de la economía clásica, que tienen que ver con Adam Smith y David Ricardo. En el caso de Smith, plantea que el orden social está sabiamente determinado por la naturaleza y su creador, y es el que a través de un mecanismo divino, tal como la mano invisible, garantiza la justa distribución del producto en la sociedad y también la estabilidad del orden social, que representa la armonía celeste. La inequidad también posee un carácter natural y divino. Es, digamos, una especie de justificación de la pobreza por la vía de entenderla como el resultado de una constelación de hechos que tienen que ver más con lo divino que con lo material. Con Smith aparece con Ricardo aparece un giro más dirigido hacia lo estrictamente económico. Cuando los salarios suben, el hecho se debe generalmente a que un aumento de la riqueza y del capital ha ocasionado una nueva demanda de trabajo, la cual servirá infaliblemente para aumentar la producción de bienes. Como todos los demás contratos, los salarios deben abandonarse a la leal y libre concurrencia del mercado, sin someterla nunca a la intervención del poder público. Entonces aquí ya no solamente es un asunto de explicación divina, sino que tiene que ver también con un asunto estrictamente de mercado, en el cual el poder público no debería interferir. Desde la visión marxista, la pobreza se entiende desde otra manera, y la señalo inmediatamente porque en el desarrollo del pensamiento económico, digamos que el pensamiento marxista es quien le sigue al pensamiento clásico.
La teoría marxista, de acuerdo a Villareste, es la única que ha supuesto que no existe una razón que justifique la existencia de los pobres y que no hay que aspirar solo a mejorar sus condiciones, sino a cancelar aquellas causas que forzosamente la originan y reproducen. Cancelar la pobreza implica entonces la transformación del sistema político, económico y social que la origina y la reproduce. La pobreza en la escuela marxista no tiene expresiones materiales únicamente, también tiene expresiones culturales y antropológicas. Las carencias materiales están acompañadas de una carencia de reconocimiento y de respeto social, así como de una infravaloración del obrero mismo. Estas carencias se suman a las pobrezas intelectual y espiritual que facilitan la reproducción de las relaciones de dominación y sujeción de las clases que detentan el poder. Desde la economía neoclásica partimos de que la economía clásica fundada por Adam Smith tenía su soporte filosófico en el utilitarismo individual que, guiado por una mano invisible, generaba el bienestar social. Esa visión de la utilidad sostuvo las condiciones iniciales de la teoría económica. Sin embargo, no resultaba suficiente para la explicación de muchos fenómenos económicos, entre ellos el equilibrio económico. Es así como de la observancia de su debilidad explicativa y de la indagación de otros aspectos de la vida económica surge la teoría del equilibrio general. Y con esa aparición de la teoría del equilibrio general van a aparecer algunas explicaciones sobre el tema del comportamiento de la pobreza. Vamos a dejar de lado estas cositas particulares y vamos a hablar de algunos aspectos particulares. Para los neoclásicos consideraban que también aumentar la competencia del capital, reducir la proporción relativa de mano de obra, mejorar la eficiencia del trabajador mediante la formación y el adiestramiento, la educación y la maquinaria, aplazar el matrimonio e incluso restringir la población mediante la inmigración, la educación estatal o supervisión a precio bajo y un elevado sentido del deber hacia los demás. Para la economía y el bienestar, quizás aquí haya que decir que el elemento clave significa la intervención del Estado en el diseño y la ejecución de un conjunto de políticas públicas que tiendan a paliar el tema de la pobreza. Vamos a continuar con la visión keynesiana. Keynes comparte con los neoclásicos que la pobreza tiene su origen en la baja productividad de la economía, pero también admite que en momentos de recesión se hace necesario estimular el crecimiento económico a través del impulso de la demanda, y el mejor agente para ello es la expansión de la demanda en el Estado. Vamos a continuar, es decir, simplemente para señalar, la estoy pasando porque ya me sacaron la tarjeta amarilla, dijera algo. Y entonces me voy a referir solamente a los elementos que están conectando el tema. Y aquí en la visión latinoamericana, digamos que lo que aparece como preocupación por la pobreza es una propuesta que tiene que ver con el desarrollo de básicamente la industrialización de sustitución por importaciones, que luego va a traer como consecuencia que se inviertan los términos de intercambio y que por esa vía pueda industrializarse Latinoamérica, etc. Veamos, sigamos, y discúlpenme sigamos. Quizás aquí valga la pena señalar, para a ver si conectamos con las conclusiones, señalar que en este pensamiento latinoamericano aparece con mucha fuerza en los últimos tiempos las propuestas del neoestructuralismo, que va insistiendo en que la pobreza no es solamente un asunto de mercado, es también un asunto de Estado, y que la solución va a tener que ver con el ejercicio necesario de vincular soluciones en las que el Estado y el mercado estén presentes. La propuesta de este modelo de formulación de políticas públicas se soporta sobre la acción del Estado fundamentalmente porque creemos que las políticas públicas están señaladas o están diseñadas básicamente por el Estado.
De tal manera que vamos a seguir pasando, estimado profesor. Aquí rescatar quizás con Amartya Sen el hecho de que hay una reinterpretación sobre el tema que lo vamos a ver en la siguiente lámina, sobre el tema de la pobreza. Amartya Sen no habla de igualdad de oportunidad, habla de igualdad de capacidades. Entonces, digamos que remite el tema de la solución al problema de la pobreza también en el desarrollo fundamentalmente de capacidades, y esas capacidades deben ser estimuladas por acciones de Estado, pero también por acciones de mercado. A Amartya Sen hay que reconocerle el gran mérito que tiene de ser, entre otros, el formulador del índice de desarrollo humano, que hoy por hoy es, digamos, el indicador más importante en términos de medición de no solamente desarrollo humano, sino también de pobreza. Vamos a avanzar rápidamente hacia otras cosas para señalar solo algunos aspectos de la propuesta del modelo. Vamos a dejar el modelo de formulación de políticas públicas. Decimos que las causas de la pobreza, así como sus remedios, son múltiples. Ya lo señalaba al principio. Factores culturales, económicos, políticos, sociales, ambientales, educativos, sanitarios, explican la existencia de la pobreza. En fin, existe una multidimensionalidad de causas y una multidimensionalidad de acciones en consecuencia para resolver el problema. El modelo del que estamos pensando tiene tres supuestos teóricos. Uno de ellos, el Estado es el principal, no el único agente que tiene la responsabilidad y la capacidad para erradicar la pobreza. El crecimiento económico debería estar correlacionado positivamente con la erradicación de la pobreza. Entonces aquí estamos hablando de crecimiento económico sostenido. El crecimiento económico orientado correctamente hacia un desarrollo económico conectado con el progreso social garantizaría la erradicación de la pobreza. Y la distribución del ingreso es una función que depende del crecimiento económico. 30 segundos para pasar rápidamente sobre algunos títulos que tienen que ver con los principios fundamentales. El Estado, el objetivo del Estado es la búsqueda de la felicidad, y el Estado debe ser entonces, en tanto que esa es su función básica, ser el agente que logre conectar la acción de los distintos agentes económicos. Seguimos. En el contexto internacional, lo que estamos planteando es que no es posible la erradicación de la pobreza si no se promueve un modelo económico que esté conectado con las necesidades y que esté conectado con el desarrollo de la economía internacional. En relación al crecimiento económico, ya lo señalamos, tiene que tener características de sostenibilidad, sobre todo en el largo plazo. Seguimos. Aquí lo que pretendemos hablar de algunos elementos de, vamos a ver, en la siguiente lámina, ya estoy en sobretiempo, y el sobretiempo aquí no lo pagan, ¿verdad? Eso es en la empresa, trabaja sobre tiempo y se lo pagan, aquí no. Elementos de política económica y social. Entonces aquí hay algunas consideraciones en relación a la inflación. La siguiente, el desempleo. La siguiente, la política tributaria. La siguiente, el gasto social. La siguiente, la política industrial. La siguiente, nos metemos aquí con el tema de la reforma agraria, en virtud de que cerca de un tercio de la población venezolana está asentada en el medio rural, y allí hay que producir, en mi opinión, un conjunto de transformaciones de carácter radical para poder incidir seriamente sobre el tema de la pobreza. Seguimos con la otra, que tiene que ver con el aumento de la productividad en el sector manufacturero, pero también en el sector agrícola, y las políticas sociales en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad social. Y sobre todo, gracias, muchísimas gracias. Hubiese querido desarrollar estos aspectos del modelo, pero lamentablemente no supe administrar el tiempo en la primera parte. Le ruego disculpas por ello.